ninguno de nosotros, ¿verdad? Habíamos acordado que yo iba a hacer un video con mi esposa y no lo hicimos. Acordó la semana pasada, ¿no? No, nunca me dieron las fotos, nada, no, no. Pues sí, a veces eso pasa en mi corazón y lloro a Dios por todos ustedes y por la iglesia, hermanos, que pues que verdaderamente cada día vivamos en esa unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que yo diga, hermanos, el jueves fue día feriado, pero el viernes vamos a estar ahí en la iglesia dándole gracias a Dios, eh, ¿verdad? Pero eso es a veces mi tristeza, ¿no? Como pastor, pero no es para que yo me resienta con ustedes. Mi tristeza es en mí, en el Señor, ¿no? Este, dijo el Señor, en el mundo tendrán aflicciones. Y una de las cosas que como pastores dice que el siervo del Señor debe de ser sufrido. ¿Qué quiere decir que debo de ser sufrido, hermanos? Que tengo que aguantar todo por amor de los que deben de ser salvos. Si me dicen cosas feas, si me critican, si me juzgan, así cosas feas que hablen de mí y todo y que me llego yo a enterar y todo, no pasa nada, hermano. Tengo que aguantar porque los amo. A veces ahí Pastor Leo dice que nos ama y nos regaña, pero por amor. Los amonesto por amor, los exhorto por amor, no para destrucción, para edificación. A veces la amonestación, la reprensión, hermano, los reprendo cuando ya hicieron algo. Los amonesto y los exhorto para que no lo hagan, porque no caigamos en semejanza desobediencia como aquellos que desobedecieron a Dios en el desierto y cayeron más de 23,000, más de 10,000, dice la escritura. Entonces, yo estoy muy alegre, hermanos, no hicimos nada más que un pastelito ahorita, este, lo vamos a hacer para mi Dios, hermanos, para mi Dios. Y pues les voy a dar un pedacito. ¿No? No, lo vamos a repartir entre nosotros, hermano, pero es para mi Dios. Es un día especial. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios de todas sus maravillas, de todas las cosas que ha hecho en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia? ¿Cómo no vamos a darle gracias a Dios? Y esto es un servicio de agradecimiento, un servicio de acción de gracias, un servicio de adoración, de alabanza a Dios, porque Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. No soy yo, no es Carlos, no es José, no es el grupo de alabanza, no son los maestros, no, es Dios. Es Dios, hermanos. Es Dios. Todo lo que somos y tenemos ahora es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hoy quítense el casco. Hoy no va a haber directas ni indirectas. Yo me gozo, hermano. En serio que yo me gozo. ¿A cuánto les gusta su trabajo? Hay unos que van a trabajar, pero no les gusta su trabajo. ¿A cuántos no les gusta su trabajo? La verdad, sean sinceros. ¿No te gusta, güey? ¿A cuántos sí? Y a mí, pues yo también me gusta mi trabajo. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Yo también trabajé en lo secular, también trabajé. Pero este es mi trabajo y yo me gozo y le doy gracias a Dios. Ya soy más viejito, sí, ni modo. Pero qué hermoso y qué bendición tan grande es envejecer en el Señor, hermano. Es una bendición muy grande. El que, aunque yo me acuerdo de mi hermano Armandito,
viejito, pero alababa a Dios. Y doy gracias a Dios por todas mis hermanas. No me he olvidado de ustedes, hermanas de la tercera edad. Vamos a tener su desayuno, ya saben. Este año vamos a tener su desayuno de la tercera edad. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. No me he olvidado de ustedes, hermana. Ustedes son de grande bendición en las congregaciones. De grande, así como los jóvenes son de grande bendición, todos somos de grande bendición. Todos somos llamados por Dios. Todos somos útiles para el Señor, pero no indispensables. Porque el día que yo me muera, la obra va a continuar. Se murió los apóstoles y la obra ya no continuó. ¿No? Siguió la obra. Se levantaron hombres. Siempre Dios ha levantado hombres. Siempre a través de los tiempos Dios ha levantado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, que son fieles, un remanente fiel, humilde, que es fiel al Señor. Amén. Entonces, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 105. Es un salmo, hermano, de acción de gracias. Salmo 105. ¿Ya estamos? Ni me avisó. Dios me los bendiga, hermanos, que están en su casa. Pues aquí gozándonos delante del Señor, aquí gozándonos de un día especial para nosotros. Para tú a lo mejor todos los días son para el Señor, pero este es un día para mí especial y para la iglesia hice Dios eterno. Es un día especial porque cumplimos un año más. El jueves pasado cumplimos un año más como congregación, como iglesia local, y en las buenas y en las malas, ¿qué creen? Dios no nos ha dejado. Él sí lo cumple en las buenas y en las malas. En serio que en las buenas y en las malas Dios no nos ha dejado. No hemos sido a lo mejor muy fieles, pero Dios siempre ha estado ahí. Dios no se puede negar, Dios es fiel. Amén. A veces nosotros somos infieles, pero Dios se mantiene fiel. Entonces, este salmo, el Salmo 105, 106, hermano, hay un contraste muy, parece que el lado A y el lado B. ¿No? El 105 habla de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, del perdón de Dios, del arrepentimiento del pueblo de Israel. Y en el Salmo 106 habla de la desobediencia, de la rebeldía del pueblo de Dios, ¿no? Cómo fueron rebeldes, cómo fueron desobedientes. Pero vamos a entrar en el Salmo 105, hermano, porque ese salmo es un canto, un salmo de David. Está en Crónicas capítulo 16, versículo del 8 al 22, un canto de acción de gracias cuando David traía el arca de nuevo, traía el arca del pacto nuevamente para Jerusalén, porque había caído en manos de los filisteos y David fue y la trajo, hermano, y fue agradecido con Dios. Porque Dios, hermano, pues Dios lo llamó, lo escogió. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermano, cuando Dios ha hecho algo en nuestra vida, hermanos, le decimos gracias, Dios? Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. O a lo mejor, ¿sabes qué? Muchas veces Dios ha hecho cosas en tu vida y no le has dado gracias a Dios. Muchas veces no hemos sido agradecidos con Dios. Dios te ha dado tanto, hermano, que no hemos sido agradecidos con Dios. No hemos sido agradecidos con Dios. Entonces, este Salmo 105, hermano, es un agradecimiento al Señor. Un agradecimiento al Señor. Dice aquí la palabra de Dios, Salmo 105, versículo 1. Dice, alabar a Jehová e invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos. Alabar a Jehová, hermano, es lo que nosotros venimos a hacer. Es lo que nos corresponde nosotros hacer, hermano, en una acción de agradecimiento de que toda esta semana, hermano, pasó, Dios nos sostuvo, Dios suplió nuestras necesidades, Dios nos guardó, Dios nos cuidó. A lo mejor caíste enfermo, Dios te sanó.
Y debemos de alabar su nombre. Ahorita alabamos su nombre, no para agradarnos a nosotros, no para vernos nosotros, no para que nos aplaudan o nos admiran, no, sino para la gloria es para Dios, para decirle gracias Dios por toda esta semana. Gracias Dios por estos 14 años. Hermanos, yo no sé, hermano, a veces nomás a lo mejor alabamos a Dios aquí cuando venimos a la iglesia. En tu casa alábale. En tu trabajo alábale. A toda hora alaba a Dios, glorifica a Dios, da testimonio. Dice aquí, alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos. Esto, hermano, es muy importante, dar a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida. Muchas veces, hermano, nos gusta contar nuestras santoaventuras. Y aquella vez, y aquel día yo hice esto, aquello. Muchas veces lo platicamos, hermanos. Y a veces se nos olvida decir, ¿sabes qué? Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sabes qué? Dios suplió mi necesidad. ¿Sabes qué? Dios me levantó. Estuve enfermo y me levantó. Estuve enfermo y me sanó. Es muy importante eso, hermanos. Dar a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice el profeta Daniel, es necesario que anunciemos o declaremos las cosas grandes y maravillosas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Es importante que tú des testimonio, para eso fuiste llamado, para ser testigo de las cosas grandes y maravillosas de Dios, ser testigo de que Jesucristo resucitó y está vivo y viene pronto. Eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que darle la gloria y la honra. ¿Ustedes creen que nosotros hemos sostenido esta iglesia? ¿Creen que son sus ofrendas? Ustedes las dan y sus diezmos, ustedes los dan. Pero Dios pone en su corazón hacer eso. Por eso dice, Dios bendice al dador alegre. Por ahí les voy a ir pasando un librito que fue de grande bendición para Yoreni. A veces nos cuesta despojarnos, pero es Dios quien toca tu corazón. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice. Y tenemos que decir, hermano, ¿cómo no voy a contar? ¿Cómo no voy a dar testimonio? A veces dice, ahí va a empezar el pastor con sus aventuras, pero es necesario, hermanos. ¿De dónde me rescató el Señor? ¿Quién era antes? No, si ustedes no hubieran conocido, hermano, ni estuvieran aquí, hermano. Pero Dios nos saca del anonimato. Dios tiene misericordia de nosotros. Debemos de dar a conocer, hermanos, a los pueblos. Somos la luz del mundo. No podemos, hermanos, estar escondidos. No puedes ser un cristiano, hermano, de la secreta. No tienes que dar a conocer las cosas que ha hecho Dios en tu vida, las cosas que Dios está haciendo ahorita en tu vida. Les comentaba de una señora que tenía que ir al doctor y y pues en esa clínica siempre había mucha gente. Y dice, se me va a pasar mi cita. Y salió de su casa, iba orando y le iba diciendo, Señor, que yo pueda encontrar un lugar cerquita de la entrada, mi cita con el doctor. Y iba orando, iba pidiéndole al Señor. Y cuando llegó a la clínica, antes de que terminara la oración, porque todavía no decía en el nombre de Cristo Jesús, amén, todavía no decía eso. Y cuando llegó a la clínica, vio que salió un carro cerquitita de donde ella, así como lo había pedido. Y ya cuando llegó ahí y todavía no acababa su oración, le dijo, Señor, olvídate, ya encontré uno. ¿Sí me entiende? Venía pidiéndole al Señor, pero no se dio cuenta que fue el Señor, sino que ella dijo, ¿sabe qué, Señor? Ya, olvídate de lo que, ya encontré uno, ya encontré yo un lugar. Entonces, muchas veces Dios hace cosas en tu vida y nos olvidamos de darle gracias a Dios, hermano. Dios ha hecho muchas cosas en esta iglesia. Dios, hermano, ha venido mucha gente, pero también mucha gente se ha ido. Lo importante es que están en otras iglesias.
bien o mal se hayan ido, siguen con Dios y siguen buscando de Dios, hermano, y eso me da gusto. Al momento me da tristeza, me enojo, pero digo, están en el camino. Ese es el propósito, de que no se aparten del camino. Ese es el propósito. Aquí se les enseñó, aquí se les predicó, aquí aprendieron, aquí Dios trató con sus corazones, aquí, y siguen sirviéndole al Señor. Hemos enfrentado situaciones feas, feas, hermano, hemos enfrentado situaciones feas como iglesia. Y hay situaciones que me han quitado el sueño. Aunque dicen que no nos quite el sueño, a mí sí. Porque yo tengo que estar pidiéndole a Dios sabiduría. Decir, ¿cómo le hago, Señor? Escudriño, ¿qué dice tu palabra? Y a través de la palabra es donde Dios nos da la contestación. Es a través de la palabra del Espíritu Santo el que nos guía a toda justicia y a toda verdad, hermano, que nos da la respuesta a esa situación. Hemos pasado, doy testimonio, sí doy testimonio de que Dios nos ha sostenido. Hermanos, nosotros desde que salimos de Algarín, nosotros desde que salimos de Algarín, y yo todavía me fui a quejar con mi pastor. ¿Qué cree, pastor? Y ya no puedo estar ahí. Me dice, está bien, qué bueno. ¿Por qué me dice eso? Qué bueno. Dice, porque si no lo mueve el Señor, usted no se va a mover de ahí. Y era de Dios, hermano, que ya saliéramos de ahí. Entonces, desde entonces, hermano, nosotros hemos pagado renta. Hemos pagado renta. Y ustedes saben que no es una iglesia grande, pero Dios ha sostenido su obra. Dios ha sostenido. ¿Cómo no vamos a dar testimonio? ¿Cómo no vamos a dar a dar a conocer sus obras grandes y maravillosas? ¿Cómo eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era yo? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Cómo te limpió? ¿Cómo te santificó en Cristo Jesús? ¿Cómo a través de su palabra te ha venido limpiando y purificando y santificado en su palabra? Porque su palabra es la verdad. Ayer hablaba yo con los jóvenes y hay un versículo, Salmo 139. Examíname, oh Dios, mi corazón y ve mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es importante, hermano, que Dios nos examine, que te muestre, porque yo les decía, hermanos, muchos de ustedes se han de bañar como 3 o 4 veces a la semana. Los que más, 6. Y los maestros limpios todos los días. Pero hay otros que hoy me baño y hasta el próximo domingo. No aguantan. Bueno, entonces, hermano, tú te preocupas porque tienes el hábito de estar limpio, de andar limpio. Debemos de tener el hábito, hermano, de preocuparnos de estar limpios, que esté limpio nuestro corazón. Porque de una manera así, hermanos, somos agradecidos. Vamos a darle la gloria a Dios. Luego dice, cantar salmos, hablar de todas sus maravillas. Tenemos que hablar de todas sus maravillas, hermanos, de todas sus maravillas tenemos que hablar. Tenemos que hablar de las cosas grandes y maravillosas, de lo que ha hecho en tu vida, en mi vida, hermano. No nomás a las naciones, donde quiera que vayamos. Hay muchos de nosotros, hermanos, que ya no damos testimonio. Ahorita, hace rato me di cuenta que una hermanita quería dar testimonio y darle gracias a Dios. Pero díganme si les doy permiso. O sea, si hay libertad para que pases aquí y hables de las maravillas de Dios que ha hecho contigo, que le des gracias a Dios. Digo, hermanita, me hubiera dicho a mí y yo le doy y pasa. No creo que se lleve 1 hora, 5 o 10 minutos y ya dio su testimonio. ¿Que no, hermana Maru? 5 o 10 minutos y ya dio su testimonio y le dice, gracias Dios porque me sanaste, porque me levantaste, tuviste misericordia de mí. Entonces, hermano, dice aquí, gloriaos en su santo nombre,
Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Hoy en día, hermanos, hoy en día muchos se glorían en muchas cosas. Muchos se glorían a lo mejor en su posición académica, en su situación económica, en su conocimiento, en su entendimiento de muchas cosas. Hoy, hermano, mucha gente se gloría en muchas cosas, menos en Dios. Jeremías, déjeme ver si es esa cita, si no, ayúdeme a buscarla. Jeremías 10. Jeremías 10. Ayúdenme a buscar un versículo que dice, no se alabe, no se gloríe el hombre en su valentía, ni en su riqueza, ni en su sabiduría. En esto se han de alabar, en agradarme, en conocerme y en entenderme. ¿Cuál el versículo es? Jeremías, ¿qué? Aleluya. ¿Sí lo encontraron, hermanos? 9:23. Yo estaba en el 10:23. 9:23 dice la palabra de Dios. Fíjense bien, 9:23 dice la palabra. Habla, voy a leer desde el 22, dice, habla así, ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, más alabes en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero que quiero, dice Jehová. En eso, hermano, nos debemos de alabar. Debemos de ser agradecidos con Dios. Debemos de alabarnos y decir, en entender, en conocer las cosas de Dios, hermanos. Todos estos años nos hemos preocupado, hermano, de traer una sana enseñanza. Todos estos años hemos cuidado. Mucha gente ha llegado. Me acuerdo que los primeros años llegaba gente y me decía, ¿usted es el pastor? Sí. Dice, quiero platicar contigo. Quiero enseñarle el verdadero evangelio, me decían. ¿El verdadero evangelio? Sí. Porque yo traigo el verdadero evangelio. Le digo, no, aquí está equivocado. A veces se metían y se sentaban ahí, estaban sentaditos y escuchaban la palabra de Dios, pero ya traían sus pensamientos perversos en su corazón de dividir la iglesia, de dañar a la iglesia, hermanos. Y rápido Dios, hermano, nos daba el discernimiento de identificar, o a veces me decían, pastor, tenga cuidado, ese hermano así, 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 así. Lo quieres quitar de aquí. Él se quiere quedar con la iglesia. Hermanos, es muy difícil. Tú rápidamente conoces a un lobo. ¿Por qué lo reconoces al lobo? Por sus orejas y por su hocico picudo. Ahí dices, ese es un lobo. Pero los lobos vestidos de oveja son muy difíciles de identificar. Son muy difíciles de que tú tengas discernimiento para poder descubrir a esos lobos vestidos de oveja. Hemos pasado por situaciones difíciles, sí. Estos 14 años, sí, hermanos. Y yo decía, hermano, ¿por qué ha mantenido esta iglesia el Señor? ¿Por qué muchas iglesias han crecido, han nacido, crecen, se desarrollan, hermano, y crecen bastantemente, pero en cierto tiempo se apagan y desaparecen? ¿Por qué esta iglesia pequeña, humilde, la ha mantenido el Señor? Y una de las cosas por la que Dios ha mantenido esta iglesia, hermano, que a pesar de que tenemos poco poder, no hemos negado la fe y no nos hemos olvidado de su palabra. Eso es fundamental. No podemos, la Biblia, hermano, no la podemos negociar. A veces, hermano, por eso ahorita, hermano, sigamos orando a Dios por nuestro registro. Yo no puedo negociar con la palabra de Dios, no podemos. No podemos meter cosas dentro de la doctrina
cristiana cosas que no son bíblicas. Por eso ahorita nos encontramos nuevamente solos, bueno, con Dios. Porque a veces muy sutilmente tenemos que negociar la palabra de Dios. Muy sutilmente tenemos que negociar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una sana enseñanza, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son conforme a la piedad. Muy sutilmente, hermano, vemos que tenemos que negociar, que tenemos que dejar ciertas cosas fundamentales de la palabra de Dios, básicas. Y decimos, no, mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Es que nos creemos una iglesia perfecta. No, no nos creemos una iglesia perfecta. Tenemos muchos errores, muchas faltas, pero tratamos de corregir, tratamos de seguir adelante. Tratamos de tener temor de Dios, hermano, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es fundamental el temor a Dios. Tenemos, hermano, hemos sacado muchos cantos, hermanos, que no exaltan a Dios. Hemos sacado muchos cantos, ya no los cantamos aquí. Cuando cantarle, alábenle a Jehová, por eso procuramos que las letras que alaban, hermano, que las letras que cantamos aquí, alaben a Dios, glorifiquen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos limpió con su sangre preciosa. Tratamos de cantar esos cantos que exalten el nombre de Dios, no que exalte al hombre, a la mujer, no, que exalte a Dios. Hay cantos hoy en día, hermano, que parece que le están cantando a la novia. No traen ni una palabra, hermano, de exaltación para Cristo, ninguna palabra de exaltación para Dios, ninguna palabra de exaltación a la sangre de Cristo, nada de eso. Son cantos, por eso debemos de tener mucho cuidado cuando venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor, cantos y alabanzas que glorifiquen su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, glorias en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová, ¿y qué dice? Y su poder. Otra vez salió la palabra poder. Estas últimas predicaciones hemos hablado del poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios, hermano, no es cuando te ponen la mano en la frente y te caes y te revuelcas y lloras y ríes y vomitas y el vómito santo. Nada de eso. Nada de eso, hermanos. ¿Qué es el poder de Dios? Dice buscar a Jehová. Isaías 55 dice buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras pueda ser hallado, dice buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro, hermano, siempre. Es una manera de agradecerle. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Cuando Dios pone su Santo Espíritu sobre ti, hermano, y en ti, tu anhelo y tu deseo es buscar a Cristo, buscar su rostro, buscar su presencia, buscar su amor y su misericordia constantemente, buscar la bendición de Dios. Y aquí dice su poder. Nuevamente, cuando he aprendido, hermano, que cuando en varias predicaciones sale alguna palabra repetitiva, hermano, ahorita salió otra vez el poder, la palabra poder de Dios. Es algo que debemos de poner atención en el poder de Dios en nuestras vidas cada día, que vaya a desarrollar, porque el poder de Dios, hermano, es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios en tu vida, en mi vida. Ese es el poder, porque dijo el apóstol Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es. El poder de Dios es para salvación. Eso es, hermanos, buscar su poder constantemente. Y el buscar su poder constantemente es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis con vino, antes ser llenos del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. El que nos
Podemos decirle no al pecado, el decirle no a la maldad. Eso es el poder de Dios. Fíjate bien, hermano, en el Salmo 115, yo acabo de predicar en la semana de este Salmo. El Salmo 115, hermano, hay unos salmos, se me olvidó decirles, hay unos salmos, hermanos, que el pueblo de Israel los cantaba en días especiales como la Pascua. Como la Pascua eran días especiales y cantaban esos salmos como acción de gracias, hermanos. Y yo creo que hoy, en este tiempo, en este día, hermano, un día muy especial para mí. Ando muy alegre, muy gozoso, agradecido con Dios. He estado tiempo con mi Dios y dándole gracias, y Señor, gracias y perdóname mis fallas, mis errores, pero sobre todo muy alegre y muy gozoso delante de mi Señor. ¿Por qué? Por 14 años, hermano, al frente de una iglesia local, al frente de una iglesia local, hermano, y que yo voy a dar cuentas de todos ustedes. Yo voy a dar cuentas de todos ustedes. Dice el Salmo 115, no a nosotros, no a nosotros, dice, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Fíjate bien, este salmo, hermanos, el pueblo de Israel ya se había corrompido. Ellos tenían su confianza y le daban la gloria a todo lo que sucedía en sus vidas. Le daban gloria a sus ídolos. Habían aprendido las costumbres de las naciones. Habían aprendido, hermano, todo lo que hacían las naciones paganas donde ellos vivían, ¿no? Entonces dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y luego dice, porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Y empieza a hablar, hermanos, sobre los ídolos. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Saben qué había pasado? Que el pueblo de Israel ya confiaba más en los ídolos, hermano, que en Dios, que en Cristo. ¿Qué pasa hoy en día, hermano? A lo mejor muchos de nosotros decimos, yo ya no confío en imágenes, ya no tengo ídolos en mi casa, pero te has hecho otros ídolos, hermano. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu corazón, eso es un ídolo. Para muchos es el trabajo, para muchos, hermanos, es los estudios, para muchos son muchas cosas, tu carro, tu casa, y esas cosas van ocupando el lugar número uno en tu corazón. Y sin quererlo, hasta el dinero, has hecho un ídolo del dinero, de las cosas materiales. Entonces, y ellos confiaban más en ellos. Hoy muchos de nosotros, en lugar de esperar en Jehová, en lugar de esperar en Dios, de confiar en Dios, hermano, confiamos más en Coppel, confiamos más en Electra, confiamos más en Bancomer, en Banamex, confiamos más en el Monte de Piedad. No esperamos. Y así estaba el pueblo de Israel. Y no es que sea, bueno, no quiero meterme tanto, pero no confiaban. El pueblo de Israel, hermano, ya confiaba más en sus ídolos, que tenían ojos y no veían, oídos y no escuchaban, boca y no hablaban. Esos confiaban más en ellos. Pero fíjate bien lo que dice el versículo 9. Oh Israel, ¿confía en quién? Confía en Jehová. Y es lo que nos dice el Señor, confiemos en Dios, hermanos. Hay cosas difíciles, sí, las cosas imposibles Dios las hace. Nosotros tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance, lo que podamos hacer. No le podemos dejar todo a Dios. No se lo podemos dejar todo a Dios. Tenemos que hacer nuestra parte. Y dice aquí, oh Israel, confía en Jehová. ¿Quién dice? Él es tu ayuda y Él es tu escudo. José, bájale tantito a mi micrófono, ¿no? ¿Sí se oye hasta allá? ¿Se oye muy duro? ¿Sí se oye bien? Ah, ok, está bien, porque está la música.
así pasa. Esas son las cosas que venimos enfrentando todos estos 14 años, hermano. Cuando la gente se enoja, la gente, el enemigo pone en el corazón de la gente perturbar, distraer, porque no conocen a Dios y por eso los vamos a ver como enemigos. No, Dios tenga misericordia de ese hombre. Dios tenga misericordia de ese hombre. ¿Por qué? Porque hay amargura, hay rencor, resentimiento en su corazón y no se quiere dar cuenta. La verdad, Dios lo bendiga y Dios pague conforme a sus obras. Y así hemos venido trabajando, pero Dios siempre, hermanos, nos ha dado la victoria. ¿Se acuerdan del muchachote ese que estaba ahí? Que nos hizo cada cosa. Y yo una vez tenía ganas de darle, ¿verdad? La verdad, pero dije, no, me acordé que era pastor y me aguanté. Entonces, como a los 2, 3 meses, aquí, sin que yo metiera la mano ahí, se lo agarraron. Dije, bueno, Dios, ten misericordia. Yo hasta me iba a meter para quitárselo de encima. Pero dije, el que mete más, el que mete paz, saca más, mejor. Señor, guarda. Eso es, hermanos. Debemos de bendecir. Si nuestros enemigos tienen hambre, hay que darle de comer. Si tienen sed, de beber. No pasa nada. ¿Sí me escuchan? Gloria a Dios. Entonces, hermano, dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestra ayuda, nuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiar a Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hermanos, en estos tiempos, en esta mañana, en esta tarde de acción de gracias, hermano, si hemos dejado de confiar en Dios, confiemos en Dios, hermano. Él va a obrar de una manera grande en tu situación, en mi situación, en ese problema que traes. Va a Dios a obrar, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que darle gracias a Dios. A veces porque estamos pasando por una situación difícil, ya no le damos gracias a Dios. Yo hablé con una persona y está resentida con Dios, está enojada con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no obró en su necesidad. Y se enojan con Dios, pero Dios es soberano, Dios sabe por qué hace las cosas. Debemos de confiar en Dios. En esa situación que estás pasando, hermano, hermana, confía en Dios. Él va a obrar, Él va a hacer conforme a su voluntad. ¿De cuántas cosas te ha sacado Dios? ¿De cuántas cosas nos ha sacado? ¿De cuántas cosas nos ha sacado Dios como iglesia? Les platicaba, hermano, en la mañana, cuando llegamos nosotros aquí, ya casi nos estaban aventando, lanzando del lugar donde estábamos en Chabacano. Casi ya hemos terminado el servicio el domingo, terminó el servicio el domingo y ya fuimos por las mudanzas y vámonos, sacamos todo. Los hermanos, hagan de cuenta que ahorita ya nos vamos. Hermanos, hay que echarle un montón a sacar todo de aquí. Y fue cuando llegamos aquí. Dios, hermanos, siempre nos ha respaldado. Siempre Dios nos ha bendecido. De un día a otro, hermanos, llegamos aquí. Ya tenemos varios años. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero estamos en la mano de Dios. La nube está aquí parada ahorita. Ya cuando se mueva la nube, la iglesia tiene que ir moviéndose. A donde se mueve el Señor, donde nos lleve el Señor, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Y tenemos que darle gracias a Dios. A lo mejor estamos cómodos aquí. Estábamos en Algarín. Y cuando nos movimos de ahí, dijimos, fíjense bien cómo estaba yo a veces, mi fe. Ya, pues ya nadie va a venir, ya nadie nos va a seguir acá. Y no, hermanos, la hermana Chuy es una de las hermanitas que viene desde Algarín, la hermana Patti, la hermana Yadira, su mamá. ¿Quién más? José. ¿Quién más de los que están aquí? Lloreni llegó a Chabacano, ¿no lloré? De ahí de Algarín nos fuimos a Chabacano. Y los que iban a Algarín, sí nos siguieron para allá. Había una hermanita que nos perdió la pista, muy fiel, le gustaba mucho, amaba esta iglesia. Y nunca le avisamos, nunca le avisamos. Y tardó, porque me dice, pastor, tardé, pero ya los encontré.
y nos siguió a Chabacano y nos volvió a seguir aquí. Pero a veces el enemigo, hermano, es muy astuto y muy audaz. Y a veces suceden cosas dentro de la iglesia y tenemos que lidiar con esas cosas. Tenemos que enfrentar esas cosas, no en nuestras fuerzas, no en nuestro poder, sino en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. Tenemos que enfrentar. Siempre me ha gustado enfrentar las cosas. No me escondo, ni aviento a mi esposa por delante. Tú atiéndelo, yo no. Cuando yo lo tengo que atender, yo lo tengo que ver. Yo lo tengo que ver. Las situaciones aquí en la iglesia. Tengo que enfrentarlo, hermanos. No puedo. Por eso les decía, hermano, el siervo del Señor tiene que ser sufrido. Porque tengo que aguantar críticas, murmuraciones contra mi esposa, contra mí, contra mis hijos, contra ustedes. Tengo que aguantar eso, hermanos, por amor a la iglesia. Así debe de ser. Por eso, hermano, cuando leo yo en el libro de Efesios capítulo 1, en los primeros versículos, dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado de Dios. Entonces, no cualquiera, hermano, y no me siento por eso, hermano, porque mi fuerza y mi fortaleza viene de Dios, pero no cualquiera, hermano, le entra al ministerio. Yo les decía, yo quería ser evangelista, porque el evangelista llega a una iglesia, predica, exhorta, reprende y le deja toda la bronca al pastor y el evangelista se va. Ese era yo, era. Pero cuando Dios me llama al ministerio, hermanos, ¿por qué lo hizo? No lo sé. Pero Dios nos ha venido preparando estos 14 años. Sí hemos enfrentado cosas difíciles, pero Dios nos ha respaldado, hermanos. Dios nos ha llevado hacia adelante, hacia adelante. Como dijo el apóstol Pablo, dejando las cosas que quedan atrás, prosigo a la meta. Tenemos que proseguir a la meta, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Ya lo que ha pasado aquí en esta iglesia ya pasó y no vamos a estar lamiéndonos nuestras heridas o voy a estar lamiéndome mis heridas cada ratito. No, pero es necesario recordar, porque ni me estoy quejando, pero sí les estoy dando testimonio de que tenemos que pasar muchas veces todas esas cosas y tenemos que estar dispuestos a padecer. A nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo Jesús, sino a padecer por Cristo Jesús. Amén. Entonces, fíjate bien, cuando debemos de confiar en Dios, hermano, y darle gracias a Dios por esas situaciones que estamos pasando. ¿Por qué debemos de darle gracias a Dios, hermano? Porque a través de esas situaciones que vamos pasando, Dios está tratando contigo, Dios está tratando con tu carácter, Dios está tratando con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos. Gracias, Dios. Es que mi hijo pastor anda en las drogas, es un alcohólico, es un... Dale gracias a Dios, ora por tu hijo, ponlo en las manos de Dios. Tú no andas por lo que ves, tú andas por fe y dile, Señor, mi hijo, yo sé que tú lo vas a liberar. En tu nombre, ten misericordia. Tenemos que clamar por nuestros hijos que andan mal, por nuestros hijos que no quieren nada con Dios, por nuestros familiares que no. Y dile, Señor, gracias. Es que mi viejo anda ahí de tremendote. Dale gracias a Dios. No nomás en las cosas buenas. En todo hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12. Jehová se acordó de nosotros. ¿Sabes qué? En esa situación difícil, cuando tú le das gloria, honra a Dios, Dios se acuerda de ti. Dios está cerca de ti. Lo dice el Nuevo Testamento, no te dejaré ni te desampararé. Estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo, hermano. Por eso dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Eso pasaba en el pueblo de Israel. Ustedes saben que cada vez que el pueblo de Israel, hermano, hacía una cosa contra Dios, pues Dios traía juicio contra ellos, pero cuando clamaban se acordaba de ellos, hermano. Por tanto te prolongaré mi misericordia, porque con amor eterno te he amado. Y ahora nosotros como hijos de Dios, ¿ustedes creen, hermano, que no sabe Dios por lo que estás pasando? ¿No sabe Dios por lo que las cosas que ahorita te afligen, te agobian, te preocupan? Sí lo sabe. Tienes que confiar en Dios. Y dice aquí, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Aleluya.
¿Sabes qué, hermano? En esa situación que estemos pasando, si nosotros somos agradecidos con Dios, dice, te bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Fíjate bien, la casa de Israel, pues todo el pueblo de Israel. Dice, bendeciré a la casa de Aarón. Acuérdate que la descendencia de Aarón era el sumo sacerdote, el que ministraba delante de la presencia de Dios. Dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes, hermano. Y luego dice el 14, aumentará Jehová bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre quién, sobre tus hijos, hermano. La bendición de Dios, hermano, miren, a veces platicando con mi esposa sobre mis hijos, nosotros que somos cristianos, pues en el caso de mi esposa y mío, hermano, pues eh, poniendo como ejemplo, mi esposa y yo, pues mi esposa ya conoció a Cristo grande, ya conoció, Dios tuvo misericordia de Dios grande porque pues la gente que no conoce a Dios hace lo malo delante de los ojos de Dios. Y yo pues también ya grande conocí a Dios. Entonces una de las cosas, hermano, que a veces meditando y reflexionando y platicando, le digo, mira, nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros. Este, y, y pues nosotros, aunque ya nos perdonó Dios, a veces todavía estamos pagando las consecuencias de nuestra vida pasada. Y así es, hermano. A ti ya te perdonó Dios, pero ahorita muchos de nosotros estamos viviendo las consecuencias de aquella vida pasada. Tenemos la bendición de que Dios ya nos perdonó. Y yo le digo, mira, quien van a ser más bendecidos son nuestros hijos, porque ellos han crecido. Y claro, si no se apartan de la palabra de Dios, si no se apartan del camino de Dios. Pero la mayoría que conocimos a Cristo ya grandes, hermano, y nos perdonó Dios, muchas veces traemos arrastrando cosas de nuestro pasado, que ya no las perdonó Dios, pero tenemos que pagar. Yo me acuerdo de un secuestrador aquí en México, que un día, de los primeros secuestradores hace años, yo estaba joven, y creo que lo agarraron y se escapó. Después de muchos años, hermano, este, después de muchos años lo localizaron. ¿Saben dónde estaba? En California. ¿Saben en dónde estaba en California? En una iglesia cristiana. Se había arrepentido y Dios lo perdonó. Pero ¿qué creen? Lo trajeron para atrás. La policía ya lo deportó para acá para que pagara lo que había hecho aquí en México. ¿Lo perdonó Dios? Sí, pero tenía que pagar las consecuencias de su vida pasada. Y así muchos de nosotros, hermanos. Dios tiene misericordia, sí, nos perdonó, ¿no? Yo, en mi caso, yo tengo diabetes. ¿Por qué la tuve? Por mi vida desenfrenada, por muchas cosas, y a veces tengo miedo que de repente mis pulmones, porque me metí tanta porquería a este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, tan que yo me quedaba sorprendido del aguante, de la manera que Dios nos creó. Hermano, tu cuerpo humano, tu cuerpo, todo tu cuerpo tiene una resistencia tremenda. Tiene el poder de sanarse solo. Hay heridas que te cortas y a los 2, 3 días ya sanó tu herida, ¿sí o no? Cuando tú duermes, quién te permite que tú estés dormido y te pusiste el automático para estar respirando? Dios es el que le da aliento a todas las cosas, hermano. Es Dios, es la vida de Dios en nosotros. Dios es la vida. De Dios proviene todo. Entonces, hay cosas que van a ser los que yo conocí a un hermanito en Juárez que tomó mucho, hermano, mucho, 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 mucho tomó. Se convirtió al cristianismo. Después de 15 años le dio cirrosis. Y así se murió.
Como en 4 días, ¡pum!, se lo llevó el Señor. A veces, hermano, yo por eso le doy gracias a Dios a la vida de estos jóvenes. En serio, los jóvenes que vienen a la iglesia, sean agradecidos con Dios, sean fieles a Dios, dele gracias a Dios por todo, de que ustedes jóvenes están escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si continúan en los caminos de Dios se van a ahorrar 20 o 30 años de sufrimiento. Si ustedes se llegan a apartar de Dios, no es bien, no les va a ir bien. Entonces, hermanos, dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora nosotros somos benditos. En Cristo Jesús tú eres bendito, yo soy bendito, tus hijos son benditos, tu familia es bendita, porque en Cristo Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús, hermano. Y por eso debemos de estar agradecidos, por eso debemos de entrar con acción de gracias. Salmo 107, fíjate bien, Salmo 107 dice la palabra de Dios. Fíjate bien, dice, versículo 10. Bueno, voy a leer desde el 4. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Hablando del pueblo de Israel, hermanos, muchos de nosotros nos encontrábamos así en el mundo, desfallecidos. No había paz, no había tranquilidad, hermanos. Andábamos sedientos de algo que no sabíamos. Necesita algo mi vida, pero sin darnos cuenta que lo que necesitábamos cada uno de nosotros en nuestra vida era Dios en nuestra vida. Era Dios, la misericordia, el amor de Dios. Dice: sus almas desfallecían ellos y fueron humillados por su maldad. Muchos de nosotros por nuestras maldades fuimos humillados. El enemigo nos traía, hermanos, nos zarandeaba de un lugar a otro. A muchos nos hizo tocar fondo el enemigo. El enemigo, hermano, hizo en muchos de nosotras cosas tremendas. Nos humilló tremendamente. Por eso hoy en día, hermano, ahora en este tiempo de que somos cristianos, muchas veces el diablo se burla de nosotros. Muchas veces el enemigo nos humilla. Y luego dice: con todo él miraba cuando estaban en angustia. ¿Y qué dice? Y oían su clamor. ¿Tú crees que Dios no oye tu clamor cuando andas en angustia, cuando andas perdido, desesperado y no quieres venir a la iglesia, no quieres venir a Cristo Jesús para que te sane, para que te salve? ¿Tú crees que Dios no sabe cómo estás tú ahorita en este momento? Sí lo sabe. Dice: y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Acuérdate que ahora estamos en un nuevo pacto. Hoy estamos en un nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Y muchas veces el Señor se arrepentía de hacerle cosas al pueblo de Israel. Hizo asimismo que tuvieses los que tenían cautivos. Sálvanos, oh Jehová, de nuestro Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y luego dice: bendito Jehová de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Y digan todo el pueblo: amén. ¿Saben qué? Leí el Salmo 7, ¿verdad? Les dije el 6, perdón. Y luego me salté, me fui al 6, ¿verdad? Es que así le hice al drede, a ver si se daban cuenta. Es que no vi aquí la rayita, pero va con lo que estamos viendo, hermano. Dice el 6, dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Lo que acabamos de leer: los dirigió por caminos derechos para que viesen a ciudad habitable. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta.
Algunos moraban en tinieblas, la mayoría de nosotros, y sombra de muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aprisionados en aflicción, en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con todos los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas del bronce y desmenuzó los cerrojos del hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino, se rebelaron y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Hermano, era algo tremendo con el pueblo de Israel, hermano, pero siempre Dios estuvo ahí, hermano. Todo este tiempo, hermano, que ha estado la iglesia, Dios ha escuchado nuestra aflicción. Por eso a veces decimos, hermano, ¿por qué no vienen a la oración? Yo sé que tú oras en tu casa. Yo sé que tú tienes tu devocional, tu oración en tu casa, pero debemos de reunirnos a orar, a clamar a Dios, hermano, como iglesia. Quiero ir terminando. Fíjate bien, hermano, nunca nos debemos de olvidar de las misericordias de Dios. Nunca nos debemos de olvidar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, hermano, y darle gracias, hermano. Y por eso, pues esta tarde estamos agradecidos y le damos gracias a Dios por sus muchas piedades y sus muchas misericordias. Hablando aquí en el capítulo 6, ¿por qué no debemos de olvidar esto? Por lo que dice el versículo 20, fíjate bien, 6:20 de Primera de Corintios, porque habéis sido comprados a precio. Tú y yo hemos sido comprados a un precio. ¿A qué precio? A precio de sangre. Dice, glorificar pues a Dios ¿en qué? Glorificar a Dios pues en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí cuando habla del cuerpo, hermanos, si leemos el contexto, habla está hablando de la castidad, de la pureza que debe de haber en nuestros cuerpos, hermano. Tú y yo, hermanos, cuando somos agradecidos con Dios, obedecemos, nos guardamos, nos cuidamos, hacemos conforme a su voluntad, hermano. Tú y yo fuimos comprados a un precio y a precio de sangre. Tu cuerpo no es tuyo para que tú hagas lo que tú quieras con tu cuerpo. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Dios pagó un precio muy alto, hermanos. Muy alto, por eso no debemos de descuidar una salvación tan grande. Por eso debemos de ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de darle gracias a Dios que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que darle gracias a Dios porque perdonó tus pecados, perdonó mis pecados y nos limpia. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Debemos darle gracias a Dios porque de Él provienen todas las cosas. Debemos darle gracias a Dios, hermano, porque nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Y nos debemos darle gracias a Dios porque somos herederos o coherederos juntamente con Cristo Jesús de todas las cosas. Debemos de darle gracias a Dios porque Dios ha puesto su Santo Espíritu en ti y en mí. Le debemos dar gracias a Dios porque nos ha revelado su palabra. Debemos darle gracias, gloria, honra y a Dios, hermano, y honor a Dios. A Él toda la gloria, no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Quiero terminar con esto, hermanos. Dice, busquen ahorita Primera de Tesalonicenses, mientras les leo esta historia que por ahí me encontré. Habla de Matthew Henry se llama, ¿no? Matthew Henry, no, José, así se pronuncia Matthew Henry. Dice que tiene un libro muy grueso que trae muchos comentarios acerca de la Biblia. Dice, el famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVIII, él ya del siglo XVIII, una vez lo habían asaltado, hermanos, y la gente le preguntó, ¿no? Ya saben, siempre ha existido la gente que todo quiere saber.
Todos quieren. Entonces dice aquí, se cuenta de que una vez asaltaron a Matthew Henry, el famoso ministro comentarista bíblico del siglo XVIII. Tras lo cual, algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sentía. Dice, claro está que ellos esperaban escuchar de él alguna queja contra Dios. A veces hay quejas, hermanos, entre nosotros contra Dios, sí. Es muy común en la gente que no conoce a Dios, pero en nosotros es muy raro que un hermano se queje en contra de Dios, ¿no? Dice, sin embargo, grande fue su sorpresa cuando Henry les contestó, me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron mi bolsa, me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Cuarto, le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robó. Dice, entonces, hermano, la conclusión, no importa lo que pase en nuestras vidas, hermano. Siempre habrá suficientes razones para seguir agradecido. Cada día vemos en nuestras vidas, en nuestra existencia, grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas, hermano. Pequeñas o grandes cosas, siempre, diariamente vemos lo que hace Dios con nosotros. Y sobre todo, hermano, a pesar de temblores, lluvias, pandemia, Dios nos ha mantenido. ¿Cuántos de nuestros hermanos en esta iglesia, cuántos de nuestros hermanos en esta iglesia murieron o han muerto por la pandemia? ¿Han estado enfermos? Sí, algunos. ¿Han muerto hermanos aquí en la iglesia? Sí, pero no de la pandemia. Pero de la pandemia, ¿quién ha muerto? ¿Han sabido de algún hermano de entre nosotros que ha muerto? Y en otras iglesias, sí. Claro que no estamos exentos. Puede suceder. Pero hasta ahorita, hermano, Dios nos ha guardado. Dios nos ha cuidado. Yo he sabido de algunos de ustedes que han estado enfermos. Pero Dios los ha sanado, Dios los ha levantado. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero nadie, así hermanos que han muerto por la pandemia, nadie. Ni de los que se fueron de aquí han muerto por la pandemia. Nadie, hermanos. En otras iglesias sí hubo muchos muertos. Pastores murieron. Y murieron y están en las manos de Dios. Es mejor cuando se muere que cuando se nace. Porque el santo es quitado, el justo es quitado de todas sus aflicciones, hermano. Entonces nadie ha muerto. Entonces, hermano, las cosas que nos pasan, buenas o malas, hermanos, siempre tenemos que darle gracias a Dios, porque dice 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18, dar gracias en todo, dar gracias en todo, y en todo quiere decir en las cosas buenas y en las cosas malas, hermano, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, hermano. Ser agradecidos, hermano. No nomás cuando las cosas nos va bien, deseamos agradecidos con Dios. Aún en esa situación, hermano, dale gracias, dale gloria, canta al Señor, alaba al Señor, glorifica al Señor, hermanos, porque Él es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Seamos agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida, hermano, porque fuimos comprados a un precio y a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, vamos a adorar, vamos a exaltar a Dios. Dios bendiga a mis hermanos de internet. Vamos a estar aquí, hermanos, partiendo un pastelito. Ojalá puedan venirse desde donde estén. No, gracias. Dios me los bendice un año más, hermanos. Estén orando por mí, por mi familia, estén orando por la iglesia. Hay que seguir adelante, dejando las cosas que ya pasaron. Dejando las cosas que ya pasaron, hermanos, prosigamos adelante al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya.